Si se dan cuenta, las cascadas, los manantiales siempre tienen movimiento y este movimiento es un vórtice. Ahorita voy a activar el Optimizer, que es el complemento del filtro para que puedan verlo, ojalá se aprecie. Es el tema justo de hoy, o más específico, de que vamos a hablar más, de manera más específica. Entonces, si ven, lo que hace este aparato es que tiene un magneto con un gausaje alto para generar este movimiento circular o de vórtice, que es el nombre correcto. Y mientras está en ese movimiento, lo que está haciendo es que está súper oxigenando el agua. También lo sabíamos ya de manera intuitiva, cuando antes las abuelitas, la forma de purificar el agua era hirviéndola. Ojo, el problema de hervirla es que todo el oxígeno se evapora. Entonces, ¿qué hacían las abuelitas antes por lo menos? Ya, es más, yo antes de tener mi filtro y mi Optimizer era lo que también hacía. Tenía un filtrito chafa, luego ponía a hervir el agua y una vez que hervía el agua, la pasaba por jarras y jarras porque lo que estamos buscando es regresarle obviamente el oxígeno o que tenga una buena oxigenación para que pueda yo obviamente aprovecharlo. Si ven el movimiento que hace el Optimizer es una cosa hermosa, muy parecido, yo les podría decir igual, a lo que pasa justamente en una cascada o en un manantial. Es un movimiento circular que se forma, si ven, con la palabra correcta les digo, es un vórtice. Y este movimiento lo que ayuda es a formar un agua estructurada. Que un agua estructurada en términos como de definición es un agua que pasó por un campo de torsión unidireccional, que aquí lo logramos por el imán, y que cambia sus propiedades físicas, cambia su densidad, cambia su tensión superficial, cambia su viscosidad y su conductividad. Podemos hacer, la forma fácil de hacer esto, bueno, es hacer este movimiento de vórtice. ¿Y qué caracteriza, digamos, un agua estructurada? Que este movimiento va formando una red cristalina hexagonal. Quien tiene incluso el Optimizer, en la parte como del fondo hay una figura justo de un hexágono y si pudiéramos observar esta agua es justo lo que va pasando. Este movimiento va generando que el agua se ordene y que forme hexágonos perfectos que además se compacten, entonces hacen como tamañitos más chiquititos. ¿Y qué permite esto? Que entonces el agua pueda pasar a través de unas cosas que se llaman aquaporinas. Se sabe que son los conductos o los canales por donde pasa el agua. Se descubrió, y de hecho es un premio Nobel, que el agua tiene conductos especiales como para transportarse. El punto es que estos conductos son diminutos, son chiquititos. Y el agua el agua hexagonal y el agua así chiquitita puede pasar con mayor facilidad, obviamente, a través de estos conductos que se llaman aquaporinas. Ahora, ¿cuál es el beneficio? Entonces, de tomar un agua que tiene una estructura correcta, yo les diría natural. Si estuviéramos viviendo en la naturaleza, el agua que tomaríamos justamente sería de una cascada, de un manantial que está en movimiento. Y el hecho de que lo hagamos con un magneto, obviamente lo que estamos haciendo, y ya lo hemos visto como en las pláticas anteriores, es que la estoy cargando de electrones durante todo este tiempo y hago un agua alcalina. ¿Qué hace un agua alcalina o llena de electrones? Protege a mis células de que pierdan los propios. ¿Se acuerdan lo que les decía en algún momento cuando veíamos magnetismo? Que todo el tiempo nuestras células están perdiendo electrones. Y al perder electrones se excitan, se inflaman, se irritan. Y lo que hacemos cuando tenemos un elemento como el agua, que tiene carga de electrones, es que le estoy cediendo, estoy desinflamando, estoy relajando. Hago que mis células no pierdan electrones o ya los perdieron, que los recuperen. Y además facilita, obviamente, al tener esto, al tener esta estructura y al tener esta alcalinidad,
Lo que facilita es la transmisión de información a través del líquido extracelular. Ahora se le llama también matriz extracelular y se sabe que esta matriz vale mucho la pena tenerla en condiciones saludables. Muchas investigaciones ahora de medicina, sobre todo, se le llama, bueno, funcional o medicina, ay, se me fue su nombre ahorita, como regenerativa. Lo que dicen es, tendríamos que poner no solamente mucha atención en las células, sino en este espacio extracelular o en esta matriz extracelular que muchas veces no limpiamos y es la que mayor, digamos, problema tiene, mayor contaminantes. Bueno, cuando tengo un agua estructurada como lo que genera el Optimizer, tengo una mayor comunicación y limpieza en este líquido extracelular. Obviamente que me lleva a una mayor hidratación o una hidratación más rápida, una oxigenación de nuestras células y obviamente reduzco la acidez. Sabemos que las enfermedades como las que tenemos ahora, sobre todo crónico-degenerativas, y bueno, también de virus, requieren un ambiente ácido. Ese ambiente es el que les encanta. Cuando yo tengo un ambiente alcalino, es un ambiente que no les gusta, que no es propicio para esto. Ahora, el problema es que nuestra alimentación, nuestra forma, digamos, de estilo de vida, el estrés nos lleva siempre a un ambiente justamente todo lo contrario, acidificante. ¿Qué estoy buscando entonces con esta agua? Mientras estoy platicando, estoy dejando que vean cómo se genera este movimiento, cómo se ven incluso todas las burbujitas que se están formando en el agua para que vean toda la cantidad de oxígeno que se está generando ahí. Y aquí vale recordar como conceptos muy básicos. Uno, es que nuestro cuerpo es 70% agua, así que valdría la pena cuidar el agua que te estamos tomando. Debería ser una agua estructurada como lo que pasa aquí. Dos, que el oxígeno que nuestro cuerpo requiere lo obtiene no solo de la respiración, lo obtiene también del agua. De hecho, el 30% del oxígeno que nosotros necesitamos lo tomamos de nuestra agua. Ahora, esto ocurriría efectivamente si el agua que tomáramos fuera un agua de manantial o de una cascada. Pero el agua normalmente a la que nosotros estamos expuestos es un agua que poco oxígeno o que poco movimiento tuvo y que no tiene este grado de oxigenación. En el caso del agua del Optimizer, tiene 30% más de oxígeno que un agua normal, digamos, ¿no? O un agua no optimizada. Entonces, fíjense la diferencia tan importante que hay. Todos sabemos que conforme nos vamos haciendo viejitos, uno de los síntomas es que vamos perdiendo hidratación. De hecho, se dice que la vejez es un proceso de deshidratación de nuestro organismo. Entonces, cuando tenemos un sistema que nos dice que nos está aportando 30% más de oxígeno, que nuestra hidratación va a ser mejor porque lo que hace este movimiento es ordenar las partículas o las moléculas en hexágonos, que queda un tamañito pequeñito que permite pasar por estos conductos especiales que tiene el agua. Entonces, ¿valdría la pena tomar un agua que tenga esta estructura, un agua que tiene por lo menos 30% más de oxígeno? Yo creo que sí. Es el antioxidante, yo les diría, más espectacular que hay. Tenemos problemas de salud en nuestros días, muchísimos, ¿no? Desde presión alta, diabetes, cáncer, osteoporosis, y es aquí donde quiero ahora hacer énfasis. En el caso del Optimizer, entonces, no solamente tengo un agua estructurada, no solamente tengo un agua oxigenada, sino que ya acabó el tiempo, sino que adicionalmente tiene calcio de coral. Y antes de pasar a esta parte del calcio de coral, les quiero platicar que yo vivo en San Miguel de Allende y hace algunos, ¿qué será? Como 4 años, no más, como 6. Cuando llegué aquí, lo primero que hice fue acercarme a una tienda, bueno, a una organización más bien, que tiene su tienda, pero es como algo más grande que eso, que se dedica a dar justo como mucha capacitación en cosas orgánicas y en cosas naturales.
Entonces fui a presentarles el filtro y el optimizer. Y en esa ocasión tuve mucha suerte porque estaba una de las fundadoras. Y entonces, bueno, hice todo mi speech del filtro, me escuchó muy atenta. Y cuando puse el optimizer a trabajar y terminó, y yo empezaba a dar como toda esta explicación, todo este como argumento, me paró en seco y me dijo, Grace, no me tienes que platicar de este equipo. Y yo, me dijo, fíjate que nosotros lo que hacemos es agricultura biodinámica. Aquí voy a hacer un paréntesis. La agricultura biodinámica, para quien no esté relacionado con esto, es una agricultura, digamos, como un pasito más adelante de la agricultura orgánica, porque no solamente cuida que no haya pesticidas, que no haya químicos, sino que adicionalmente cuida las estaciones del año, la luna, a qué hora del día hay que cortar o sembrar, porque obviamente influye todo eso en la concentración de agua, de nutrientes. Y bueno, lo que se ha visto con la agricultura biodinámica son cosas espectaculares. Y bueno, me decía, uno de los principios de la agricultura biodinámica es que el agua que le damos a las plantas pasa por un vórtice. De hecho, hay equipos gigantescos que hacen prácticamente, me decía, lo que hace tu equipo de una manera más rústica, pero generan este movimiento. Y cuando alimentamos a nuestras plantas con el agua pasada por este vórtice, nos damos cuenta de que crecen mucho más fuertes, de que su composición en nutrientes es completamente diferente, que es mucho más difícil que les caigan plagas, que incluso su fotosíntesis, ¿no? La parte o la cantidad de clorofila que pueden contener es mucho más alta. Entonces decía, a mí me queda clarísimo cómo este movimiento, cómo generar este vórtice estructura el agua y permite que los seres vivos puedan aprovecharla mucho mejor. Entonces me dijo, si eso puedo ver el resultado en una planta, me queda clarísimo lo que hace en nuestro organismo. Y ahora que me pidió Clau esta plática, me puse como a revisar más información y efectivamente en ese entonces me quedé con lo que me decía ella de hay equipos y efectivamente hay varias empresas que hacen equipos grandes que generan este vórtice para hacer un agua ordenada para las plantas. Y hay muchas evidencias, hablando, por ejemplo, de agricultura, que a mí me gusta mucho poner estos ejemplos porque luego dicen, híjole, es que me lavó el coco con lo que me dijo. Y yo no sé si esto es cierto o es placebo, pero ya me la creí. Cuando lo ponemos en ejemplo de plantas, que no importa qué tan bonito yo le hable a la planta, del optimizer o de lo que hace el agua optimizada, sino que sí vemos el resultado físicamente. Entonces, para mí es una evidencia muy clarita que no es solamente lo que nos endulzó el oído la plática, sino que en realidad sí es algo muy tangible. De hecho, había encontrado un videito, pero ahorita no se los pude poner porque no sé por qué no quiere jalar, de un estudio que no es de Niken, en donde le dan agua optimizada, es decir, pasada por un vórtice a un paciente, le toman una muestra de sangre antes de tomar esta agua y se ve como toda desordenada, como toda desestructurada, y entre 12 a 15 minutos después de haber tomado el agua optimizada, la estructura que tiene su sangre es completamente diferente. Incluso también hay un video de Kim, nada más que no se apreciaba muy bien la imagen, por eso no se los quise poner. Kim es quien inventa, digamos, este aparato, en donde pasa exactamente lo mismo. Él muestra una foto de la sangre antes de tomar el agua optimizada y una foto después de tomar el agua optimizada. Y pasa exactamente lo mismo que en el otro video que no es de Niken, en donde vemos cómo se estructura de manera diferente y cómo incluso las estructuras se ven más hidratadas, más hinchaditas.
¿Tiene sentido? Sí. Si tenemos un agua que tiene una estructura más pequeñita, que tiene una estructura hexagonal que es perfectamente compatible con nuestras estructuras, es como poner como una piececita de Lego que embona perfectamente. Kim decía en una de sus capacitaciones que en un agua ordenada, un agua optimizada, se convierte prácticamente en un minuto en nuestra sangre. ¿Tendríamos que cuidar la calidad de nuestra sangre? Sí. ¿Tendríamos que darle menos trabajo a nuestros riñones? Sí. Entonces, bueno, adicional a esto, no solamente tiene un magneto de alta potencia que genera este vórtice, que genera este movimiento y oxigena el agua, sino que adicionalmente tenemos este cartucho que tiene calcio de coral. ¿Y cuál es el beneficio de tomar entonces agua que adicionalmente a estar ordenada, a estar oxigenada, a estar estructurada, tiene este tipo de calcio? Bueno, y aquí quiero hacer primero también una diferencia. El calcio de coral contra el calcio orgánico, que también le llaman a veces así, contra el calcio inorgánico es muy diferente. El calcio inorgánico, que es la mayoría de los calcios que encontramos de manera comercial, tiene que metabolizarse, así que se pierde en ese proceso por lo menos el 95% del calcio. Entonces pierde un montón. Hablando del calcio de coral, tiene una estructura diferente, digamos, que hace que lo absorbamos casi en su totalidad. Ahora, ¿qué funciones tiene el calcio? ¿Por qué vale la pena tomar pequeñas dosis en el agua? Hagamos un repasito para qué nos sirve. El calcio nos permite la contracción y la relajación muscular, regula los latidos del corazón, favorece la creación de nuevas células, controla la llegada del oxígeno, nos ayuda a controlar la acidez o la alcalinidad. De hecho, cuando yo me estoy acidificando, una de las cosas que va a tomar luego mi organismo para tratar de mantenerse en equilibrio es el calcio. ¿Y de dónde va a tomar el calcio? De nuestra alcancía, de nuestras reservas. ¿Cuáles son nuestras reservas y nuestra alcancía? Los huesos. Entonces, si queremos tener, digamos, un cuerpo alcalino sin estar robando este calcio, bueno, tendríamos que tener un aporte correcto de calcio en nuestra alimentación y en nuestra hidratación. Entonces, el hecho de que tengamos una microdosis de calcio en nuestra agua, que nos permita no estarle robando a nuestro banco para alcalinizarnos y para hacer todas estas funciones, valdría la pena. Y además se sabe que para yo tener una buena absorción de este calcio, necesito de otro componente que se llama calcitonina, que me ayuda a la absorción del mismo, y también lo encuentro como en estas esferitas, en este tipo de calcio. Entonces, bueno, si resumo para qué me sirve el calcio, me ayuda a retardar el envejecimiento, a evitar la acidez, que va desde la acidez muy clara que tenemos identificada, oye, tengo gastritis, tengo colitis, hasta una acidez crónica que me lleva a una inflamación crónica y que me lleva a todas estas enfermedades que no quiero. Y de manera como muy puntual, nos ayuda a evitar o retardar en la medida de lo posible la osteoporosis y la osteopenia, que tristemente antes esta era una enfermedad como de gente mayor y ahora encontramos personas de 25 o 30 años que ya tienen osteoporosis y osteopenia y que además ya no es exclusivo de las mujeres. Antes la proporción que había de osteoporosis y osteopenia en las mujeres era mucho más alta que en los hombres y ahora los hombres también empiezan a presentar osteopenia y osteoporosis a edades más tempranas y el porcentaje se ha ido incrementando. Algo que también preguntan mucho, oye,
¿Y este calcio puede fomentar que se formen cálculos renales? No. Este calcio no produce depósitos que se conviertan después en cálculos. Y de hecho, este calcio, no solamente hablando de níquel, que es una de las cosas que me gusta, níquel no descubre todas las cosas, más bien desde mi punto de vista lo que hace es que nos las pone de manera muy sencilla. Hay también mucha investigación del calcio de coral, de los beneficios, de la absorción que se tiene independientes a níquel, y de hecho se utiliza este calcio como coadyuvante para ayudar en problemas de artritis, de cáncer. Obviamente esto hace mucho sentido. Sabemos que el cáncer requiere un ambiente ácido. Entonces, si tengo algo que me ayude a alcalinizarlo, entiendo por qué me sirve para esto. Sirve también para reducir el síndrome de fatiga crónica, que casi ni hay en nuestros días, de hipertensión, de dolores musculares, de psoriasis, de gota, de reuma. Entonces, si se dan cuenta, el calcio tiene que ver con un montón de funciones importantísimas y que en general no tenemos un buen aporte del mismo. De hecho, mucha gente cree que el calcio lo podemos obtener de los lácteos, y de hecho es una de las razones cuando les digo, oiga, no me tomen tanta leche o no me la tomen, o quesos, y me dicen, oye, pero el calcio, ¿de dónde lo voy a obtener entonces? Y aquí hay una evidencia muy clarita. Los países con mayor consumo de lácteos son los países donde hay más osteoporosis. Es verdad que la leche tiene calcio, pero también viene acompañada de un montón de fósforo que al final no me permite aprovecharlo, e incluso acabo robando calcio de mis reservas que ya quedamos, que son los huesos, para tratar de aprovechar el calcio que trae la leche y de alcalinizar o de equilibrar la acidez que esto me provoca. Entonces acabamos en déficit. Tenemos otras fuentes, sí, por ejemplo, las semillas como el ajonjolí, o las cosas verdes como el brócoli, como el apio. Sin embargo, si somos sinceros, nuestra alimentación no es tan balanceada. No comemos todos los días este tipo de alimentos, así que cada vez tenemos más déficit, más deficiencias en calcio. Así que el hecho de tomar un agua que me esté aportando estas microdosis de calcio, un agua que está 30% más oxigenada que un agua estándar, un agua que tiene una estructura hexagonal, que es una cosa de veras hermosísima, y un agua que además puede entrar perfectamente en estos conductos que se sabe que son diminutos, por supuesto que puede transformar nuestra salud. Una prueba muy sencillita que pueden hacer, una es pruébenla. Creo que el agua del Optimizer, cuando la probamos, habla por sí sola. Es un agua mucho más ligerita. Y esto no es cuestión de creencia, sino es, ya la estructuramos, ya la, digamos, rompimos sus, o reacomodamos sus moléculas y las dejamos más pequeñitas. Dos, póngala, siempre les digo, póngala en un atomizador, rocíenla en la cara y van a ver qué rápido se absorbe. Es una cosa espectacular. Tres, pueden ponerla en los alimentos y van a ver cómo, por ejemplo, el caso del té, saca mucho más rápido como el colorcito, el sabor. Si tienen gastritis o colitis, después de tomar un vaso de agua alcalina van a sentir un alivio, yo les diría, prácticamente inmediato. Entonces, bueno, yo les diría, y cada vez que lo repaso y vuelvo a ver todos los beneficios, digo, híjole, creo que deberíamos de vender los sistemas de agua juntos, ¿no? En uno, como hacíamos el repaso al inicio, claro que me da un agua espectacular, limpia, mineralizada, alcalina, pero cuando le sumo el hecho de tener un agua con 30% más de oxígeno, con esta estructura, con un calcio en microdosis que tomo todos los días
y que me ayuda a tener cuidado con mis reservas de calcio, yo digo, de verdad, valdría la pena siempre, siempre venderlo como en conjunto. Y quiero cerrar con el último ejemplo. Igual creo que fue de los primeros sistemas que yo vendí del Optimizer. Es una chica que tiene una bebé que tiene un síndrome muy raro. Es una mamá espectacular, porque bueno, la expectativa que le daban a la chiquita eran pocos años. Y ella dijo, no me voy a dar por vencida, y ahí va, ¿eh? Ya llevan 7 años más de lo que los médicos decían. Y bueno, cuando ella ya conocía a Niken y me decía, mira, Grace, yo no sé bien qué haga tu agua, pero cada vez que vamos a casa de la abuela y que ella tiene el sistema de Niken, vale, va y se sirve solita el agua y es en el único lugar en donde yo no le tengo que estar insistiendo. Se toma el agua solita y veo que su hidratación cambia, porque el problema que él tiene este síndrome es que uno de los síntomas es que todo el tiempo están deshidratados. Entonces, bueno, me dice, yo no sé tanto la tecnología, lo único que sé es lo que yo veo, así que quiero el filtro. Le platico en ese entonces lo que hace el Optimizer, me dice, también quiero el Optimizer. Compró el sistema de sueño porque su bebé tenía además como ataques de pánico nocturnos. Entonces, bueno, se compró de todo. La veo al mes y le digo, oye, ¿cómo va, Vale? ¿Qué resultados has visto? Me dijo, mira, los ataques de pánico han disminuido de forma impresionante. No han desaparecido del todo, pero sí veo un cambio de verdad majestuoso en su sueño. Su hidratación ha mejorado muchísimo. Le pasa lo mismito que allá con la abuela, es desde que tenemos el sistema Bailotoma. Pero fíjate que en el caso del Optimizer pasaron dos cosas muy lindas. Primero, cuando llegué a casa con él, mi esposo casi me mata porque me dice, oye, entiendo el colchón, entiendo el sistema de agua, pero esta licuadora, que es como la llaman muchos, como que no le encuentro el caso, como para qué, ¿no? La verdad es que creo que ahí sí te excediste, le dice él. No sé bien dónde trabaja el esposo, supongo que en algo justo de química o de lugar donde tiene microscopios y equipos muy sofisticados. Y entonces dice, enojado se llevó el equipo un par de días y un día regresó y me dijo, oye, ¿sabes qué? Retiro lo dicho. El agua, la estructura o los hielos, porque él le hizo como pruebas con hielo. Cuando yo pongo agua normal o agua no optimizada, como que se ve reventada, ¿no? Cuando yo pongo agua de este equipo, me forma círculos, hace unas estructuras a la hora que la congelamos completamente diferente. Y cuando la pasé en el microscopio, efectivamente se ve un agua ordenada. Entonces me dijo, de ser el que más me odió y casi me tira esto a la basura, después de que lo pasó con sus pruebas, se enamoró de lo que hace este filtro, ¿no? Y otro es mi cuñado, que es médico. Cuando también mi hermana compra el equipo, desde la parte intelectual le, oye, mira, tiene una oxigenada, tiene calcio, ¿no? Etcétera, etcétera. Ella lo compra, cuando él lo ve dice, oye, no, ¿qué es esta licuadora? Y él le dice, oye, mira, Esmadi, te voy a platicar lo que hace, nada más tómatela todas las mañanas y tú me cuentas. Una semana después, dice, oye, en serio me siento mucho mejor cada vez que voy a correr, cada vez que me tomo tu agua. Entonces, discúlpame, porque sí veo un cambio. ¿Por qué todos estos cambios los podemos como corroborar en el caso de él, por ejemplo, si es un agua que se absorbe mucho más rápido, si es un agua que además tiene calcio, que hace que dijimos con los músculos, también los ayuda a relajar, hay menor contracción o hay una mejor contracción cuando se requiere. Obviamente que veía diferencias al hacer ejercicio. Entonces, bueno, siempre les digo en todos los equipos y en todas las cosas, hablando de nutrición y de alimentación, es pónganlo a prueba. La primera recomendación que yo les haría es, si ustedes no lo tienen, bueno, ténganlo,
La verdad es que es mucho más fácil platicarlo, vivirlo, o sea, invitarle a alguien agua y decir, oye, pruébala. Es más, ni te platico nada, primero pruébala. E indiscutiblemente cuando prueban el agua del Optimizer se siente más suave. Oye, ¿qué tal que te tomas un litro mientras estamos platicando a ver cómo te sientes? Háganle pruebas de elasticidad, háganles pruebas de equilibrio, porque el agua sí se ven los resultados, yo les diría, de manera muy inmediata, ¿no? Sobre todo con estas pruebas. Y la siguiente que yo les haría es, si no lo tienen, acérquense con alguien que lo tenga para que hagan estas pruebas, chicos. Entonces, bueno, para mí, cerrando con todo esto, ayer que estaba repasando como algunos puntitos que quería platicarles y recapitulando como estas experiencias muy particulares, me vuelvo a reconectar y decir, ¡ay! Es verdad que tenemos un productazo, que no deberíamos solo promover el que tengamos un agua limpia, un agua alcalina, sino sí vale la pena que sea un agua oxigenada, como lo que pasa con el Optimizer, que sí vale la pena tener estas microdosis de calcio de coral y que por supuesto vale la pena tener un agua estructurada. Somos 70% agua. El 30% de nuestra oxigenación viene del agua. Así que si aquí la tenemos, también valdría la pena como tener estos equipos en casa. Yo en la mañana, siempre el primer vasito que me tomo es un agua tibia con agua de limón. La mitad se la pongo con el agua que entibié y la otra mitad del Optimizer para quedarme con todas las propiedades. Generalmente también la utilizo por la tarde, pero hoy que lo estaba repasando dije, ¡ay! No le saco todo el provecho. Todo el agua que debería de tomar durante el día, ya no solamente para mi mañana o para la tardecita, sino todo el día debería ser agua optimizada. Igualito que hacen en la agricultura biodinámica, que cuando tienen oportunidad y tienen estos equipos, porque imagínense tener un equipo así chiquito para todo un cultivo sería una locura. Como me decía ella, todo el tiempo el agua que le damos a las plantas es agua, ella no me decía optimizada, ella me decía estructurada, porque vemos cambios importantísimos en las plantas. Entonces, bueno, entiendo que en el caso de Chile tiene poco tiempo, seguramente muchos de ustedes no los tienen, de verdad, los invito a que tengan este equipo en casa, que hagan pruebas desde el sabor hasta el ponérselo en la cara para que vean cómo si se absorbe, porque a veces el bienestar se nos olvida. Entonces, cuando lo podemos tocar así de clarito, creo que pueden verlo muy claro, ¿no? Entonces, creo que nos quedan unos minutitos, chicos. Espero de corazón que más allá de lo que yo les platique, pónganlo a prueba. Así como estos esposos que al principio dicen, ¿y esta licuadora para qué? Y después de que lo prueban dicen, ah, caramba, no, la verdad es que qué bueno que la compraste, ¿no? Así es. Grace, a ver, te voy a hacer unas preguntitas que estaban en el chat. Sí. Para las personas con enfermedades de riñón o insuficiencia, ¿les ayudaría el sistema de Optimizer? Sí, porque es un agua mucho más fácil de procesar, más chiquitita su estructura. Hace unos días di una plática y les contaba una anécdota que, bueno, tuve como la oportunidad de sacar los órganos de un animalito porque se murió en nuestro terreno. Y cuando observaba los riñones, son unas cosas chiquititas. Y luego cuando lo dimensionamos al caso del ser humano, nuestros riñones son del tamaño de nuestro puño y en nuestro puño tenemos más o menos, o en cada riñón, tenemos más o menos 1 millón de nefronas. Y esa es la unidad como básica de los riñones. Imagínense el tamaño de la coladerita que es. Es una cosa espectacular. Pues imagínense ahora tener un agua mucho, digo, una sangre mucho más fluida, mucho más estructurada, porque le acabo de dar un elemento que así viene. Claro que reduzco el trabajo que le doy a los riñones, ¿eh? Y ya quedamos que este calcio de coral no genera depósitos, cosa diferente a un calcio inorgánico que es el que estamos más acostumbrados, ¿no?
Muy bien, a ver, Training Online tiene una pregunta. A ver, le activo el micrófono. Hay otras preguntas antes, Mafer, creo. Ayuda al Parkinson, sí es cierto, una disculpa. Antonio Figueroa, ¿ayuda al Parkinson de rigidez? Pues mi teoría sería que sí, porque estamos hablando de que el calcio relaja en términos generales. Y entonces sí, sí, yo diría que sí, ¿eh? No tengo experiencia en eso, pero la lógica me diría que sí. Ya, Grace, y también por aquí vi una, bueno, nada más para confirmar que después de que se optimiza se puede guardar en el refrigerador y si pierde sus propiedades. Ya les contestamos que no, que dura máximo 48 horas en refrigeración, ¿no? Ujú. Ahora, aquí está padre para que se den cuenta que el agua tiene que estar en movimiento. Entonces, cuando tenemos, si esto sabemos que es 48 horas, y otra vez sus clústeres, su estructura empieza a cambiar, imagínense un agua que tengo embotellada o en garrafón, que quién muerta. sabe cuántos días tiene en reposo. Entonces, estamos hablando de que es un agua completamente desestructurada, ¿eh? Ahora sí, Mafer, si quieres con la pregunta que alguien tenía. Claudia Sí, Pérez, perdón. Claudia. Buenos días a todos. ¿Cómo son las pruebas físicas que tendríamos que estar realizando con nuestros clientes con el Optimizer? De Mira, yo mi equilibrio. recomendación, Ujú. mira, yo mi recomendación, uno, es la parte de elasticidad, esa es muy como visual, ¿no? Que creo que lo han visto en algunos casos, que ponen sus manos separadas y las vas haciendo hacia atrás, hasta que obviamente el que está ayudándote con la prueba te dice, oye, hasta ahí puedo, le das agua, funciona con el filtro y funciona mucho mejor con el agua optimizada. Entonces le das agua optimizada, te esperas unos minutitos mientras platicas con esa persona, le vuelves a estirar los brazos y los hacen hacia atrás y ves que hay un cambio importante en su elasticidad, ¿eh? Ese es el que más me gusta, o el de fuerza también. Digamos que la forma más sencilla es que estiras los brazos, le dices ponte lo más duro posible, le aplicas fuerza, haces lo mismo, le das agua y unos minutos después haces la misma prueba. Personalmente a mí me gusta más la de elasticidad porque la de la fuerza luego dicen, ay, ahora me aplicaste más, ¿no? O me aplicaste menos. Por eso ves la diferencia. En el caso de elasticidad, allí ellos son los que nos dicen hasta dónde y se ven cambios de verdad de manera inmediata. Muchas gracias. Grace, nos preguntan otra que dice que si ayuda con artrosis. ¿Sí? Hay Perfecto. inflamación. De entrada, todo lo que hablemos que termina en isis, sabemos que es inflamación. Y cuando hay inflamación y yo aporto electrones, si se acuerdan, hablando, incluso ligándolo con las pláticas anteriores, que estoy ayudando a desinflamar. Entonces, todas las enfermedades que ahorita se acuerden, que terminen en isis, estamos hablando de que hay una inflamación. Y esto nos va a ayudar a desinflamar simplemente hablando de física, ¿eh? O sea, está cargado de electrones y al estar cargado de electrones va a desinflamar. Y si adicionalmente tiene este calcio de coral y si adicionalmente tiene una estructura chiquitita que me ayuda a tener una mejor absorción, por supuesto que va a ayudar, ¿eh? Súper. Aquí hay otra también de Ileana Marín. ¿Por qué hay dos ciclos, Grace? De 7 y 9 minutos. ¿Y cuál sugieres tú? Mire, no sé, esa es una buena pregunta, nunca me la había hecho porque hay dos. La verdad, yo cuál uso, el de 9 minutos solo porque digo, si 7 es bueno, 9 es mejor, ¿no? Para mí, por el tiempo. No lo sé en realidad, me quedo con esa pregunta de si hay algo muy, o sea, algo muy específico, porque la diferencia en estas dos programaciones. Bueno, yo voy a dar una opinión. Yo lo que hago, no sé si esté bien o esté mal. Yo lo que hago es que los primeros 6 meses, cuando el cartucho está nuevo, uso el de 7 y después del mes 6 uso el 9 porque como ya está más desgastado, le meto 2 minutos más para
pero yo en mi lógica, no sé si Mira, pues bueno, ajá, si alguien más sabe bien, no sé bien la diferencia, porque haya los dos sitios, ¿eh? Ajá. Y vamos a ir con las últimas 3 preguntas, chicos, para que Grace le entre a su consulta, porque tiene consulta a las 9. Dice que qué beneficios tiene para personas diabéticas. Oye, me encanta, fíjate. Sabemos que la persona con diabetes lo que tiene en términos, digamos, muy simples es que tiene mucha azúcar en la sangre. Y si pudiéramos ver la sangre de una persona con diabetes, es viscosa, es pesada, ¿no? Imagínense que yo pongo en un vaso un montón de azúcar, ¿cómo es la densidad? Muy pesada. Ahora imagínense que meto un agua que trae mucho más oxígeno, un agua con una estructura muy pequeñita, claro que me va a ayudar a que esa agua de entrada o esa sangre sea mucho menos viscosa, mucho menos pesada. ¿A qué esta luz? Porque obviamente el azúcar lo que va haciendo es que además también vamos perdiendo luz en nuestras arterias y nuestras venas mejores. Entonces, por supuesto, yo creo que si hay alguien que se ha beneficiado de esta agua, son las personas con diabetes, ¿eh? Porque de entrada va a cambiar la viscosidad de nuestra sangre. Perfecto. Gracias, porque esa de verdad muchos nos la preguntan y lejos de ser expertas, fue una maravillosa respuesta. Y se ayuda en el desgaste de articulaciones, creo que esa se responde que sí, por el tema de elasticidad que mencionaste, ¿no? Y el tema de la gota también están Sí, preguntando. que se ayuda para la gota. Uy, en la gota les cuento, cuando hay gota, lo primeritito que se recomienda preguntarle al paciente es cuánta agua toma. E invariablemente atrás de un problema de gota hay falta de hidratación. Y luego es una ironía porque dicen, híjole, pero tomo un montón de agua, pero ¿cuál agua? Acuérdense que de entrada, si el agua no tiene minerales en microdosis, no la absorbo. Y luego hay quien nos va al extremo. Dice, no, efectivamente no tomo agua. Entonces, lo primeritito que deberíamos darle a un paciente con gota es una buena hidratación, es agua. Ahora, claro que si le doy de esta, por supuesto que va a haber mejorías, ¿eh? El primer problema de la gota es la hidratación. Excelente. Pues bueno, yo creo que, mira, también están preguntando que si vamos a compartir la presentación, si la vamos a compartir, no se preocupen. Y, y pues bueno, ya no te quitamos más el tiempo, Grace, para que llegues puntual a tu consulta. En verdad es un gran placer y es una bendición escucharte siempre. De verdad, muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Y gracias de Oigan, verdad, Grace, qué clase nos diste. Me quedo con una tarea, que bueno, esto no tuve tiempo para esta ocasión, pero les prometo que voy a darme como el tiempo de hacer varias pruebitas con fermentos, que son mi pasión, y con plantas en donde las voy a estar alimentando con agua del Optimizer para que podamos ver visualmente también estas diferencias. Entonces, bueno, me quedo con esta tarea y en un par de semanas les mostraré las diferencias de qué pasó con los fermentos o con estas bacterias padrísimas y qué pasa con las plantas también para que sea muy fácil poder ver la diferencia y que si eso pasa afuera, también pasa adentro, ¿eh? Como Claro. dicen, como es en lo micro, en lo macro, es en lo micro. Pues Así. muchísimas gracias, amiga. De Muchas verdad, gracias. qué buena plática nos diste, mucha información. Sí se va a tener que repetir porque hasta para aprendérselo de memoria, ¿eh? Cuando nos quieran preguntar, podamos explicar con todo el conocimiento ya, pero bien fundamentado y muy bien adquirido. Muchas gracias, Grace, por esta hora que nos diste. Te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias a todos los que se sumaron. Y Mafer, gracias otra vez por otro viernes por acá. Otra vez. Yo, Muchas gracias a todas. rapidísimo les doy este anuncio. El próximo viernes, por favor, Grace, no se lo pierdan, todos están totalmente invitados. Vamos a tener a Gustavo, el director general de la TAM, nos va a dar, ese va a ser un curso más, un taller de negocio, pero también, por favor, vayan apartando la fecha
Y también tenemos otra sorpresita por ahí para este octubre. Nos acompañará Roy. Y bueno, pues estamos con estos cafecitos, por favor, no dejen de conectarse. Ay, buenísimo. Chicas, muchas gracias. Un beso, que tengan muy buen día. Bye. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Mafer. Un beso. Gracias por todo. Bye.